Bienvenidos. Esto es Sin Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted. Un saludo muy especial para todos los que han estado súper conectados con nosotros acá en esta temporada de Sin Mitómanos de Mi Casa, Tu Casa. Les cuento que hoy estaremos hablando de un tema que han estado solicitando mucho y han estado escribiendo mucho en redes y nos lo han pedido como supremamente necesario. Exactamente, yo creo que sí es necesario para todos nosotros. ¿Será? Sí, así que bienvenidos a todos a esta cita especial que siempre tenemos todos los jueves con ustedes, listos para escuchar este podcast y esperamos que sea la voz del Señor entrando en cada una de nuestras vidas y de sus vidas. Mantener la calma en algunos momentos resulta un poco difícil y creo que parte de eso es lo que vamos a hablar hoy, el exceso de esa información que estamos teniendo a nuestro alrededor, que enferma, que satura y que agobia a las personas. Lo primero que debemos saber es que los medios y el acceso a la información, a la comunicación, ciertamente son una bendición, son beneficio y gracias a ellos pues podemos tener acceso a la información, ¿no? La prensa, la televisión hizo posible que la gente se mantuviera informada sobre el día a día en el mundo, los acontecimientos, los sucesos y todo. Y conectada. Pero con el tiempo, la llegada de Internet trajo una revolución en el acceso a esta información. Literalmente, ya hoy estamos a un clic y ese clic nos trae todo. De hecho, es un peligro. Tanto cosas positivas como cosas negativas son las que pueden saltar. Pero digo peligro porque ya para nosotros, con cierto filtro, podemos tener acceso a información y a fuentes necesarias de información al instante. Un accidente, un suceso, un percance, una noticia de última hora, la tienes al instante. Pero es un peligro para niños que están empezando a entender cuáles son sus límites. Y mientras comprenden sus límites y mientras comprenden el temor de Dios en práctica, ya no tienen que darle clic. Esas cosas saltan a la vista. El mal les alcanza, la impiedad les alcanza, la lujuria alcanza su corazón, el pecado alcanza su vida, atrapar sus almas y a quererles llevar cautivos y presos de cuestiones negativas que Satanás también tiene. Esto ha hecho que con el desarrollo de las redes sociales se creen canales de comunicación increíbles, porque el lado benéfico es muy bueno, pero a la vez hay distractores que llevan a la gente a perder su tiempo y en el peor de los casos a enfrentar crisis de identidad, llevándolos así a cuestiones de ansiedad, a cuestiones de aparente estrés o aparente enfermedades del alma, cuando en realidad son secuela de la hiperconectividad. Exactamente, son tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que hace que perdamos, yo creo que el foco de lo que es realmente importante. Ciertamente trabajamos, estudiamos, estamos haciendo lo que debemos hacer, pero también escuchamos y recibimos de todo lado muchísima información y de eso es lo que queremos hablar hoy. Yo creo que hoy va a ser un programa que queremos que venga de parte del cielo para nuestras vidas primeramente, pero para cada uno de ustedes es entender que tantas cosas que estamos recibiendo están haciendo mella en tu corazón y están causando todo lo que mi esposo ahorita decía, y por eso hoy el programa es un llamado del cielo que dice para. Es tiempo de parar, reevaluar tus rutinas y sobre todo tus prioridades en medio de tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor, tanta información que nos llega. Dios quiere que después de este programa aprendamos a entrar en su reposo y a permanecer en su dulce presencia. Así es. Dicho esto, el mito del día. Dice el mito, el conocimiento es poder. Si quieres avanzar, no puedes parar.
Ese es el mito completo. Repito, el conocimiento es poder. Si quieres avanzar, no puedes parar. Bastante se puede decir al respecto. Se puede de pronto malinterpretar por el lado positivo de alcanzar las cosas a como de lugar, pero creo que no estamos haciendo alusión a esa parte. El conocimiento, aunque es una bendición, si lo vemos del lado de los IGPT o de la tecnología que se está desarrollando con inteligencia artificial y sus avances, miremos la palabra alrededor de los alcances. Nuevamente, alcances benéficos, alcances no tan buenos, y todo esto nos lleva a nosotros a pararnos sobre una realidad de entender que son herramientas que están a nuestro alcance, sí, pero que aunque son herramientas y son tecnologías que están avanzando, lo cierto de todo esto es que fuimos llamados a fructificar, a progresar. Ese llamado a fructificar es a tiempo y fuera de tiempo, a ser de bendición, a multiplicar los talentos que Dios nos dio. Nosotros fuimos llamados a ser diligentes, a dar pasos de fe, a conquistar. Y por eso quisiera comenzar resaltando lo que dice la palabra del Señor desde el comienzo en Génesis 1:28. Dice, los bendijo Dios, les dijo, fructifiquen, sojuzguen y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es una doble misión de fructificar, de multiplicar, pero también de sojuzgar. Y sojuzgar tiene que ver con el cuidado del entorno en el que yo me encuentro. En términos eticistas del medio ambiente, cuidado del entorno que me rodea. En términos bíblicos, mayordomía de los bienes, de las cosas que el Señor nos da. En términos digamos, actuales, sería el cuidado de sí mismo, el tener control, el tener autocontrol o, en términos bíblicos nuevamente, dominio propio. Ese poder dominar lo que está a nuestro alrededor y tener la capacidad que con el dominio demos buenas cuentas de lo que dominamos. Podamos tener esa rendición de cuentas delante de la presencia del Señor, de saber que lo que Él nos ha entregado no solamente lo devolvemos igual, sino que en ese diálogo que el Señor hace en la parábola de los talentos, tengamos la capacidad de multiplicar los dones que Él nos entrega, ponerlos a fructificar, ponerlos a producir y de esa manera llenar la tierra para poder decir entonces, somos señores de la tierra. Se han enseñoreado de la tierra. Enseñorearse no es pararse a gobernarla y a decir aquí mando yo. No, enseñorearse es tomar control y saber rendir cuentas cuando seamos llamados a cuentas por lo que se nos ha entregado. Y en ese orden de ideas sale también a luz la segunda carta de Tesalonicenses, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 3, en el versículo 10, dice, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco no coma. En ese orden de ideas, no queremos llamarles en este programa a que no trabajen, que no estudien, que no se fructifiquen y multipliquen. No, estamos yendo al extremo en el que hemos llegado, aún siendo hijos de Dios, que perdemos el enfoque. Y ciertamente trabajamos duro, pero no paramos. Nos enfocamos tal vez solo en el trabajo o solo en el servicio en la obra del Señor, pero como dice la palabra de Dios, hemos perdido nuestro primer amor. Ahí en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 al 5 lo puedes ver. Él dice, veo tus obras, tu trabajo, todo lo que has hecho, pero has olvidado el primer amor. Y este programa es eso, para decirte, reorganiza tus prioridades. Y lo primero en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. ¿Sabes? Es curioso que en la cabeza todos lo sabemos, pero a la hora de la práctica lo olvidamos. Y por eso hoy queremos que seamos honestos, que podamos entre nosotros identificar cuáles son esos momentos en los que definitivamente estas situaciones nos superan. Alguno con honestidad puede responder a estas preguntas. Sé que Dios es primero, pero la pregunta es, ¿realmente lo estoy viviendo como
la prioridad en mi vida? ¿En qué tienes tu mente, tu corazón? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Está bien invertido? ¿Qué es lo primero que revisas en la mañana cuando te levantas? ¿Cuántas horas pasas al día alrededor de tu tecnología, celular, pantalla grande, pantalla chica, lo que sea que tengas a tu alrededor? La primera fuente noticiosa es lo que las noticias nos dan, o son las noticias del cielo, las primeras que nos levantan cada mañana. La oración este día es que el Señor sea quien nos ayude y que Él mismo nos haga encontrar ese perfecto balance, que puedas volver a tener esa paz que solamente Dios sabe dar al corazón y que solamente podemos encontrar si en verdad lo buscamos a Él, la fuente de paz, el dador de paz, el príncipe de paz, que al correr a Él puedas ver reflejada la gloria del Señor sobre tu vida y puedas cumplir ese propósito por el cual desde el comienzo el Señor te llamó, te separó y te ha traído hasta acá, te ha sostenido hasta este momento. Ese es el propósito principal, ¿no? Así es, y lo vemos porque la sobreinformación y el hecho de tener tantas cosas en nuestra cabeza nos está consumiendo. Y no solamente eso, a muchos les está enfermando sin que se den cuenta. Hay enfermedades que se están produciendo ahora por causa de la hiperconectividad y la información que llega. Pues a mí me parece tremendo que todo esto salga a colación en este momento. Y a causa de la insistencia por este tema, hemos hecho un pequeño estudio que arroja estos resultados, ¿no, bebé? Bueno, vamos a darles 5 señales breves para saber si estamos saturados mentalmente por tanta información que recibimos constantemente a través de la hiperconectividad. La primera de ellas es las reacciones desproporcionadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te ha pasado que de pronto alguien te hace una observación y reacciona de una vez de una forma grosera? Explosivo. Empieza un conflicto innecesario y simplemente querías hacer un comentario, una anotación, algo que fuera muy sencillo, pero se vuelve de una vez en una explosión de problemas. Lo segundo es la disminución de la calidad del sueño. Cuando te levantas, la frase es: uy, dormí, pero siento que no descansé. ¿Por qué? Porque nos acostamos con las redes, con el celular, con la información que nos preocupó, entonces no pudimos descansar. Pues estas son 5, ¿no? Voy con la tercera. Dice: enfermar frecuentemente y con facilidad. Y entonces empiezan a tomar una cantidad de medicamentos y acudir a doctores, y resulta que a veces hábitos en la rutina diaria pueden causar que estas enfermedades se vayan. Por ejemplo, dolores de cabeza, congestiones, debilidades, malestar general, malestar emocional como reflejo de esa hiperconectividad. Una lista de tareas interminable. ¿Qué quiere decir esto? Unos objetivos interminables y cosas que quieres hacer, que te propones hacer, pero que no logras completar. Eso se llama procrastinar. Y causa que la mente se sobrecargue de información, que no sepamos ni por dónde empezar ni qué hacer. Es como cuando estás escribiendo un ensayo o un trabajo y a veces no sabes ni por dónde comenzar y lo postergas y lo postergas y lo postergas porque no sabes cómo empezar. Y al final es tanto que no haces nada. Y hasta se nos olvidan algunas de esas cosas y lo que dices, terminan por no hacer nada. Pero además de esta situación, la saturación mental nos hace agregar más y más actividades y nos suma más y más tareas a la lista, que ya es larga, y pues bueno, si seguimos cargándola de más cosas, otras se van retrasando, otras se van volviendo insolutas, y el resultado de todo esto es una especie de estrés y ansiedad. La realidad es que ni hay estrés ni hay ansiedad, sino que hay una hiperconectividad con la que te acuestas y con la misma con la que te levantas, y entonces el ciclo del sueño, que lo que repara el sueño en realidad es el descanso, pues no le estás dando descanso a tu mente, sino que esa actividad sigue en el subconsciente trabajando y no te deja descansar.
Cuando te levantas, tienes un cúmulo de tu agenda o de tus cosas por hacer en ese procrastinar o postergar las cosas que tenías que resolver. Obsesión con la perfección y el control. Perfeccionistas, entiendan que a veces es parte del temperamento, pero hay veces en que no lo eras y ahora te has convertido en un obsesivo compulsivo por esa protección o esa sobreprotección, y a eso se le suma delirio de persecución, sensaciones alrededor de lo que no existe, o ideas que vienen a tu mente que en realidad nunca pasaron, sucesos que nunca acontecieron y te llevan a un hipercontrol de la situación. Pues bueno, para todas estas 5, ¿cómo le diríamos? Señales. Síntomas de hiperconectividad, señales de daño a causa de no parar en organizar nuestras prioridades. Pero dice Jeremías en el capítulo 6, en el versículo 16, por acá lo tengo ya separado. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo creo que el Señor, con todo esto, Él siempre ha preparado para nosotros descanso. Él siempre tiene preparado para nosotros respuestas basadas en paz, en dirección, en sabiduría. Pero hay un ejercicio básico que tenemos que hacer: volver a la senda antigua. Voy a modernizar un poco algún aspecto de esa senda antigua. Y acá lo tengo con 2 ejemplos. Esto sería moderno, esto es antiguo. Yo puedo leer la Biblia en el iPad, yo puedo leer la Biblia en mi celular, pero no estoy dando descanso a mi mente con esa hiperconectividad. Puedo tomar una decisión de volver a mi senda antigua y hacer un hábito sencillo. Las horas que pase, los minutos que pase, el tiempo que sea que pase leyendo mi Biblia, y eso atañe a cada uno. Yo no le voy a poner tiempo a la lectura de la palabra, no me gusta hacerlo. Pero el tiempo que pases, evita la tecnología, por lo menos con la Biblia. Ve al texto y ahí ya tienes un hábito, una rutina que puedes armar de lectura a la palabra acompañado de un buen hábito, desconectarte un rato de la tecnología, y vas a darle descanso a tu mente, descanso a tus ojos, y vas a empezar a ver cómo este tipo de situaciones nos llevan a esas sendas antiguas, y eso nos va a dar descanso. Pero como esto lo puedes llevar al mundo espiritual, vuélvete a la senda antigua. Vuélvete al camino del Señor, vuélvete a buscar la palabra, de todo corazón la presencia del Señor, adorarlo, a asegurarte que la presencia del Señor sea la que te levante todos los días para poder tener con certeza esas noticias de parte del cielo. Y te aseguro que tu vida va a empezar a ser transformada. Se transformará naturalmente por el poder de la palabra del Señor, y todo lo que era antiguo, todo lo que valía la pena, todo lo que eran valores, todo lo que eran principios, todo lo que motivaba ese primer amor que nos hablaba Anita, de mirar por tanto de dónde hemos caído y arrepentirnos para que esa lámpara no se apague, para que el Señor no tenga que venir a quitar ese candelero y decir, ustedes no han sido fieles con el aceite que les di, mejor se lo doy a otro. Y que con ese corazón rendido delante de la presencia del Señor, acompañado entre hábitos, rutinas, ejercicios claros, ejercicios espirituales de estudio de la palabra, de apasionarte por buscar la presencia del Señor, de buscarlo de madrugada, pero para poderlo hacer tienes que tener un buen hábito de acostarte temprano, porque si no te vas a levantar cansado o al final de cuentas ni vas a dormir las 7 u 8 horas necesarias. Yo, por ejemplo, comentaba en estos días, en el fin de semana que estuvimos predicando, en el avivamiento les comentaba que en las madrugadas el Señor me levanta. Esa es una verdad. La otra verdad es que yo aprovecho ese tiempito de experiencia, lo llamo experiencia con el Espíritu Santo en la madrugada. Trato de que no pase de 40 minutos para volver a mi cama y continuar con el sueño, porque no puedo romper mi sueño. De lo contrario, me destrozaría a mí mismo. Son hábitos, son rutinas que tú te haces y que con eso, cuando vuelves a esa senda antigua, vas a encontrar descanso.
Y para cerrar esta idea, hallar descanso me recuerda muchísimo esos prados verdes a los que el Señor te quiere llevar. Él dice que Él promete prados verdes. Y esa es la promesa que tenemos cuando nos acercamos a Él, cuando como ovejitas con dolor vamos a la presencia del Señor. Cuando corremos a Él, Él venda nuestras heridas. Él nos toma en sus manos, nos alimenta, nos sustenta, pero no nos da cualquier alimento. Nos da el mejor alimento porque son prados verdes, deleitosos, frondosos, los que Él tiene para darnos. Lo único que tenemos que hacer, volvamos a las sendas antiguas. Amén. Y el otro pasaje que es de acuerdo a lo que estás hablando, el descanso, es Hebreos 4, 9, 10, que dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Muchas veces hemos hablado esto con diferentes personas y a veces les preguntamos: ¿hay un día de descanso que tú apartes para estar con tu familia? No, trabajamos todo el tiempo y no paramos. Y no, es importante descansar. El mismo Señor lo hizo. Dice que en 6 días creó la tierra y al séptimo descansó. Si Él lo hizo, ¿por qué creemos que tú y yo no lo necesitamos? Necesitamos descansar, necesitamos tener esto que está diciendo la palabra de Dios, de encontrar ese especial descanso, entrando ¿en dónde? En el descanso de Dios. Tienes que tener un tiempo en tu día para buscar al Señor y descansar en Él, para desconectarte de todo lo que la información que tenemos a nuestro alrededor. Pero no solo en tu día, sino en tu semana, apartar un descanso y un tiempo para ti, para tu familia, si eres papá, para tus hijos, si no eres papá, pero eres hijo, para tus padres, para tus hermanos. Pero tienes que hallar un tiempo de descanso, o para ti mismo, que digas: este día descansaré, para tener ese tiempo con Dios, pero para dar descanso y paz a mi alma y encontrar ese descanso en el Señor. Si lo vemos en nuestra palabra, en nuestra Biblia, uno de los 10 mandamientos también es ese. Uno de los 10 mandamientos, dice la Biblia, que es el descanso. Como no matar, como no robar, como no adorar a falsos dioses, dice que un día tienes que apartar ese descanso para el Señor. Así que no lo veamos como algo de: sí, lo haré algún día cuando pueda. No, es un mandato del Señor porque Él sabe que es un bienestar para tu alma. Pues esto es tremendo. Yo creo que con esto que hagamos vamos a empezar a notar cambios. Yo siempre he creído que pequeños pasos son grandes cambios. Los grandes cambios no se logran con grandes decisiones, no. A veces pequeñas situaciones corrigen nuestro andar y nos ayudan a encontrar esa paz, ese descanso, ese hallar descanso, como lo decía en Jeremías, o ese descanso del que habla Hebreos. Hoy queremos que alcancemos ese balance, que sean sinceros con ustedes mismos, nadie más que uno mismo para decirse la verdad, que hagamos juntos un plan de acción. John Wesley fue un gran avivador y quiero poder cerrar con un par de frases de avivadores o de reformadores para hablar un poco de esa agenda. Él fue un clérigo, él era teólogo, evangelista inglés, lideró un movimiento de avivamiento preciosísimo dentro de la iglesia de Inglaterra y era conocido como el metodismo. Wesley era la figura pública más respetada, el más querido en Inglaterra, pero su mensaje, su influencia, sobre todo su vida, esa coherencia y cohesión en su vida, marcaron a toda una generación de predicadores, a una generación incluso de laicos, que cambiaron el rumbo de la historia. Gracias a la actividad misionera tan impresionante que hacían, el movimiento se logró extender rápidamente por todo el dominio del Imperio Británico, alcanzando incluso a los Estados Unidos, y aún avanzó mucho más allá. Pero en medio de su agenda, cuando uno lee los historiales, los escolios y aún algunas partes de reuniones de asambleas y juntas, sobresalen en varios de estos textos esta frase que traemos hoy a colación. Él decía: tengo tantas cosas por hacer
que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. ¿Ven? Un hábito básico. Si tú vas delante de la presencia del Señor, presentas tu lista y en lugar de tener ansiedad, cumples lo que dice la palabra del Señor, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Ya deja de ser tu problema, se convierte en el problema del Señor. Inmediatamente deja de ser ansiedad y se convierte en el rumbo fijo que el Señor tiene trazado para tu vida. Así que, ¿qué mejor manera de poderlo hacer que siguiendo el ejemplo de tan grande avivador? Tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Una frase parecida la dijo Martín Lutero y él Reformador. dijo: tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Y yo creo que todos anhelamos la bendición, todos anhelamos aquí un avivamiento, pero pocos estamos dispuestos de verdad a pagar el precio que vale el Señor, que vale su búsqueda, que vale negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirlo. Tal vez yo esto lo he dicho varias veces últimamente y es: ¿qué preferimos nosotros? Lo que dice la palabra de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido, o queremos estar buscando lo añadido, que son las bendiciones, el trabajo, y tratar de alcanzarlas cuando el Señor te está diciendo: búscame a mí primero que yo te las Y doy. terminan dejando de lado al dador de las buenas cosas. Exactamente. Buscamos las cosas y no buscamos al Señor. Queremos los sueños, queremos las metas, queremos los propósitos, pero nos vamos a agotar persiguiéndolas en vez de enamorarnos de Dios, de conquistar su corazón, de buscarlo a Él y esperar que esas bendiciones van a llegar y nos van a alcanzar. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que el salmista está diciendo es: yo moro en la casa del Señor. Ese era su deseo más grande, estar en la casa del Señor, porque lo más importante para él era el Señor. Y entonces ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tendré yo que alcanzarlas, sino que me seguirán. Yo creo que eso es parte de esos hábitos que podemos hacer. Buscar la presencia del Señor, no la misericordia. Incluso en la misericordia puede venir la respuesta del trabajo sin buscar al Señor. Eso se llama exceso de misericordia y de nuestra parte se llama abuso de la misericordia. ¿Qué va a pasar con ese trabajo? Si no buscaste al dador de la bendición, ese va a ser una carga para tu vida financiera, relacional, de amistad, familiar, económica. En todas las áreas se va a volver una carga. La misma bendición, como en la parábola de la casa sobre la roca o sobre la arena, la misma bendición puede causar tu propia ruina, porque la bendición no es material solamente. Esa es la añadidura. La bendición es quien te bendice en realidad. Y ese es el dador de todo don perfecto, de toda buena dádiva, del Padre de las luces. Bueno, ahora yo creo que podemos pasar un poco a las preguntas que nos han hecho en redes. Quisiéramos tocarlas todas y abordar todos estos temas, pero resaltamos aquellas que tienen que ver con el tema de hoy. Nos hacen preguntas a nosotros y quieren, de pronto esto puede ilustrar bastante lo que hemos estado diciendo. Te hacen preguntas, amor. Dice: ¿qué es lo que más amas de tu trabajo? Lo que yo más amo de mi trabajo, y puede sonar a cliché, es que pues lo que dice: cuando haces lo que amas, no es un trabajo, ¿no? Como que ya no es algo que te toca hacer, sino que tenemos, por la misericordia y la gracia del Señor, la oportunidad de trabajar sirviéndole a Él. Y yo creo que eso es lo más hermoso de lo que podemos decir que amo de mi trabajo, es eso, que Dios tuvo la misericordia de permitirme trabajar en su casa, y que mejor que decir que estoy en la casa del Señor todos los días y que mi trabajo es algo que sé porque sé que es un servicio para Él. Bueno, dicen: ¿cómo encontrar el balance en su relación con Dios y las ocupaciones? Yo creo que sería mentira decir que siempre hemos encontrado ese balance, porque si hacemos estos programas es porque nosotros mismos también hemos tenido que encontrar ese balance, y a veces es como buscar el momento, porque aparte del trabajo, nosotros, los niños, hay que encontrar un tiempo para el Señor. Y en lo que hemos podido experimentar es que
que de pronto no hay una hora fija en donde yo diga siempre es en la mañana o siempre es en la madrugada o siempre es en la noche, pero lo que sí siempre tiene que estar es encontrar ese momento para el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rutinas. Si tienes hijos, acostar a tus hijos a una hora adecuada en donde tú tengas tiempo con tu pareja y tiempo con el Señor y te puedas acostar temprano para madrugar entonces y buscar al Señor. Entre otras cosas, para que los niños también puedan rendir en sus estudios. Claro, o sea, yo creo que el manejo del cómo se hace es generar también esas rutinas. No podemos, los niños a la hora que quieran que se acuesten, no, porque nunca vamos a descansar nosotros hasta saber que ya están descansando ellos. Entonces hemos tratado de generar esas rutinas de acostarlos a una hora, tener nuestro tiempo, acostarnos de pronto temprano o buscar al Señor en la noche. Yo creo que lo complicado de nuestro día a día es que todos los días son diferentes, pero siempre saber que tenemos que buscar ese tiempo para el Señor. Bueno, yo quisiera meter ahí la cuchara un poquito también, porque de entrada les digo, no le pongan horario al buscar la presencia del Señor, pero eso es de entrada. De salida les digo, ahí les dejo una notica. Todo el rato las bendiciones habla de la madrugada. De madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es un deseo que ya va más allá de buscar la presencia del Señor, a anhelarlo. Y por eso lo hablo desde lo que me ha pasado a mí. He experimentado lo que es el enamoramiento con el Espíritu Santo en la madrugada. Ahí les dejo. No les pongo porque sé que no es fácil. Es un hábito que adquirí del Congreso Mundial de Avivamiento 2023 a hoy. Me ha encantado. Se los pongo como un tip para aquellos que quieran ir un pasito más allá. Bueno, me toca a mí. No, hay más preguntas que te estaban haciendo. ¿En algún momento han sentido que tantas cosas les sobrepasan al punto que han hecho, al punto de que nos puedan decir qué han hecho para pasar al otro lado de estas situaciones? Claro que sí, muchísimas veces. A veces uno ni se da cuenta, pero vives el día a día y no te das cuenta que estás estresado, estás nervioso, todo te parece molesto. ¿Y qué hemos hecho? Lo que les estamos enseñando hoy en el programa. Para, un momento, no importa, no pasa nada si no lo hiciste ya hoy se acabó el mundo porque no pasó, no. Para, examina lo que estás haciendo, haz una lista de prioridades. Lo primero, el Señor, lo segundo, tu familia y lo tercero, las cosas que tienes que hacer. Siempre darle el primer lugar al Señor va a hacer que reorganicemos nuestras cosas y no dejar que todo lo que tenemos nos abrume y nos sobrepase. Entonces, ¿sí me ha pasado? Claro que sí, muchas veces. ¿Qué hemos hecho? Un alto en el camino. Parar. Y reajuste de hábitos. Sabes que a veces se pierden esas rutinas, entonces si lo repites entre 16 y 26 veces, ya se te vuelve una costumbre. Pasa de ser un hábito a una costumbre. Que se pueda volver una costumbre, que buscar al Señor y estas cosas que nos conectan con Él, pues que sean las mejores costumbres. Y las otras nos podemos desacostumbrar. Lo mismo, dejándolas de hacer 16 veces a 26 veces. Deja de levantarte y lo primero que hagas sea agarrar el celular. Hazlo por 26 veces y va a ser una costumbre en tu vida. Ahora sí, ¿cómo construir el hábito de pasar más tiempo con Dios y darle el primer lugar a Él? Tal cual haciéndolo. Sí. Pon una hora, una alarma que no sea la chicharra, porque te va a asustar y te va a alterar. Pon de pronto, puedes ahora descargar temas que te llamen la atención, que te hayan gustado partes de temas y los pones como ringtones de alarma, así hago yo. Y eso ya me recuerdan, es el momento mío con el Señor, esté haciendo lo que esté haciendo, paro lo que estoy haciendo y tengo un tiempo con el Señor para disfrutarlo. Pero aparte de mi hábito de estudio, tengo mi hábito de devocional y es diferente. Y tengo mi hábito del enamoramiento que les hablé en las madrugadas. Entonces tengo en mi mente, estoy creando una costumbre y es en todo tiempo estar pensando en Él. Ese es si les digo, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Creando la costumbre de pensar constantemente en Él. Desde que me levanto, al mediodía, en una cosa, en una situación, antes de una junta, antes de una reunión, antes de lo que sea que tenga que hacer del trabajo, algún momento que me recuerde, tengo que estar pensando en Él en todo tiempo. Y esta me gustó porque es muy importante.
¿Es clave aprender a decir no? Es clave aprender a decir no, claro que sí. Parte de parar es eso. Hay situaciones en la vida que no competen, hay otras que no convienen, hay otras que no son sabias admitirlas, hay otras que no son pertinentes. Y en todas esas van acompañadas de un no. Hay que hacerlo, hay momentos para decir no. Por ejemplo, hay temporadas de la vida de mi esposita en que ella ha dicho no a las redes sociales y literalmente borra las aplicaciones de su celular. ¿Por qué? Porque siente que es una temporada en que le está robando el tiempo que no le compete a las redes sino al Señor, de pronto, o porque simplemente quiere enfocarse mucho más en el Señor de lo que normalmente lo hacía. Hay momentos en que digo no a la tecnología y yo tiendo a ser excesivo compulsivo, entonces me boto todo, absolutamente todo lo que tengo a mi alrededor. Cuando digo boto no es que lo boto a la caneca, digo lo guardo en una bolsa y lo mando por allá para el depósito. Hay momentos en donde hasta quito las notificaciones de WhatsApp y no le respondo absolutamente a nadie. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo era la época antes cuando tenían el teléfono fijo? A las 72 horas si no apareció, empiece a hacer algo y preocúpese. Pues bueno, hay momentos en la vida donde se requiere, por la paz mental, por la paz espiritual, por la paz familiar, pues hazlo. Son hábitos básicos que puedes tomar y eso es un no a lo que tal vez nos desconcentra, nos desconecta o nos quita la paz. Sí, yo creo que es importante aprender a decir que no en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué tal una invitación, digamos? Necesitas decir que no porque quieres estar con tu familia y es bueno decir no. O sea, hay varias cosas que nos cuesta a veces y creemos que de pronto está mal, pero es bueno también el decir no. Rápidamente hubo una pregunta que les voy a dar un tip muy fugaz. ¿Cómo organizar las prioridades? Dios primero, familia segundo y lo demás tercero. Hay un versículo que leímos hoy interesantísimo. Dice, si no trabaje, pues no coma papito. Entonces ese sería el tercero. Y ya después lo demás, hábitos, hobbies y lo demás. Pero creo que lo más importante, acuérdate, Dios primero. Uh-huh. Bueno, creo que ya. Bueno, pues esa sección de preguntas así con tips rápidos nos llevan entonces a que entendamos que sí o sí tenemos que tomar decisiones de alto. Una de las cosas que hoy en día más nos abruman, estuvimos leyendo un artículo que nos hablaba acerca de los beneficios de dejar las redes sociales o de mitigar su uso y llegó a respuestas sorprendentes. Es una de las cosas que hoy en día más abruma. Dice, primero, hay que prevenir la ansiedad, la depresión y otros problemas. O sea, imagínate, dejar las redes sociales me lleva a que pueda prevenir ansiedad, prevenir la depresión y aún otros problemas de índole emocional. ¿Qué quiere decir esto? O moral. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay problemas morales, sí hay problemas emocionales y de depresión y de ansiedad existen. Resulta que muchos de ellos no son problemas de índole emocional o de ansiedad o de depresión, es por hiperconectividad. Entonces el estudio arroja que dejando las redes sociales estos problemas se solucionan. Uh-huh. Les había dicho que no todo era psiquiátrico. Y mira lo segundo que encontramos que fue impresionante y es que ayuda a evitar la adicción. Resulta que este artículo que se publicó en el 2010, que ni siquiera era tan avanzada la tecnología como hoy, dice que este neurotransmisor está involucrado en la sensación de placer, liberándose también como lo que pasa cuando se consumen las drogas. De esta manera se abren millones de posibilidades de interacción que estimulan el cerebro, convirtiéndose en una adicción conductual. Así que yo creo que la hiperconectividad, las redes sociales y toda la información que nos está saturando a nuestro alrededor es tan fuerte como la drogadicción. Y yo creo que es como la droga de nuestros días, el estar aquí todo el tiempo mirando, comparándonos, qué puso qué pasó con la vida del otro, y eso nos está matando. Así que por eso hoy queremos lanzarles un reto by Juani y Ana. Y como lo decías ahorita, es más o menos hay un promedio de días y el que dicen son 21 días
Haz un reto contigo mismo. Entonces lanzamos reto, primera fase, 21 días. ¿De qué, mi amor? De no revisar tu celular, ninguna red social y ninguna noticia antes de no haber buscado al Señor primero. Atención, sí las pueden revisar, pero hay una prioridad. Entonces van a ser 21 días con un ejercicio de primero luego este. Exactamente. Y mínimo 3 capítulos de la Biblia. ¿Por qué te digo que mínimo 3? Yo creo que a veces la gente lee un versículo y por ahí será el de Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Fum! Listo, me fui, ya, amén, Dios me habló hoy. No. O un capítulo por leer rápido, ya. No. Que sean mínimo 3 capítulos es porque es mínimo un tiempo que queremos que pases con el Señor. Y ese sería el reto. Que no pases de un versículo hasta no entenderlo, asimilarlo, estudiarlo, exprimirlo, sacarle todo el provecho. Y con eso, en 21 días, por lo menos 3 capítulos que hayas leído, yo me atrevería a decir que pueden leerse un libro, pero igual... No, digo 3 capítulos diarios que lean antes de revisar su celular. Ahí está. Pero bueno, lo importante es que no cojas tu celular antes o agarres tu celular, si nos ven en otros países, antes de no haber buscado al Señor primero. Pues eso me encanta. Yo disfrutaría de esos 21 días con 9 capítulos, porque tengo la costumbre de disfrutarlos, luego estudiarlos, luego desmenuzarlos y todo. Pero sea como sea, si el reto es 21 días, lo vamos a hacer. No tecnología, antes de buscar la presencia del Señor. Busca entonces ahora un partner prayer. Este partner prayer te va a ayudar a que puedas rendirle cuentas, que sea alguien con quien puedas motivar el hablar de lo que estuviste leyendo, de lo que estuviste aprendiendo, que puedas impulsarte en ese reto y permitirle a Dios inundar tu vida de todo lo que Él tiene para ti, de todo lo que cautiva tu mente, de todo lo que ha llenado tu paz en estos 21 días y lo puedas dialogar con alguien, puedas discutirlo con alguien, puedas llevarlo a otros retos espirituales, pero también él a ti o ella a ti. Y recordemos que todo esto nos va a ayudar a entender que la presencia del Señor es la que tiene que cautivar nuestras mentes. La presencia del Señor es la que tiene que llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora sí, entonces, podemos recordar cuál fue el mito del día. El mito decía, el conocimiento es poder. Si quieres avanzar, no puedes parar. Y la verdad de todo esto la podemos cerrar con la palabra del Señor cuando en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesitamos parar, necesitamos hacer un alto en el camino, necesitamos descansar y darle siempre el primer lugar al Espíritu Santo, pues sin Él, por más que hagamos, por más que corramos, por más que pretendemos hacer o lo que sea, lo único que va a pasar es que vamos a estar perdidos. Sin Él no somos nada, sin Él estamos perdidos. Organicemos nuestras prioridades y volvámonos a ese primer amor. En este año de correr al bien del Señor, corramos delante de la presencia del Señor y Él, a su debido tiempo, nos levantará, nos exaltará, nos traerá esas bendiciones añadidas o, como lo leías tú ahorita en el Salmo 23, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y clamo, Espíritu de Dios, que tu poder se perfeccione en nuestras vidas. Nos ayudes para que podamos entender lo que en realidad tú tienes para nosotros, Señor. Que sea un momento donde podamos echar toda nuestra ansiedad delante de ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. ¿Qué mejor manera de poder entender que tú estás al cuidado nuestro que poniéndote como el primero en nuestra vida? El primero en nuestras mañanas, el primero al despertarnos, Señor. Echa toda ansiedad sobre Él en esta hora y dile, Espíritu de Dios, ten cuidado de mí. Úngeme en esta hora, despiértame en las mañanas, avívame en estas temporadas que estamos viviendo momentos de extrema conexión y esto ha traído enfermedad física, mental, espiritual, del alma. Y que con todo esto venga sanidad de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor.
sanidad de tu poder sobre nosotros, Señor. Manifestación de ese poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Tócanos en esta hora. Señor, te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, porque sabe que de pronto hay muchas cosas a las que tenemos que responder, pero que nuestra primera responsabilidad sea buscarte a ti, Señor. Hacer ese alto en el camino, tener esos tiempos de descanso en tu presencia, que solo en ella podemos encontrar esa verdadera paz, Señor. Así que yo presento la vida de cada uno de nosotros, de todos los que hoy se conectaron en Sí Mitómanos, y te pido que les ayudes allí a organizar cada una de sus prioridades, a desechar lo que tienen que sacar de sus vidas y que tal vez está trayendo esas distracciones, Señor, y que nos ayudes a vivir esa vida en ti, en donde podamos decir, tengo tanto que hacer, pero lo primero siempre igual vas a ser tú, Señor. Porque yo quiero que esas bendiciones me alcancen y no tener que esforzarme para alcanzarlas. Yo quiero que tu bien y tu misericordia me sigan todos los días de mi vida, Señor, y yo descansar en tu presencia y saber que en tu casa también hallamos ese descanso, Señor. Así que te pido que también les ayudes a cada uno a encontrar de pronto esos trabajos en donde puedan ir a la iglesia sin dificultades y problemas, para que entiendan que lo más importante siempre vas a ser tú. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, pues qué tiempo precioso hemos vivido. Es tiempo de parar, hacer un alto y dejar que Él sea el primero y el más especial en nuestras vidas. Bueno, compartan este programa a todos los que lo necesitan, que saben que están pasando por esos momentos en los que tienen que tomar estas decisiones adecuadas, ver un cambio en sus vidas. Y recuerden, nos vemos todos los jueves a la misma hora, 7 de la noche. Esto fue Sí Mitómanos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Esto es Sí Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted